continuación tenemos a la doctora Ivette Zavala Guillén. Ella es doctora, ella egresó del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez como ingeniera mecánica. Es maestra y doctora en ciencias en ingeniería mecánica con especialidad en sistemas térmicos del Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico, CENIDE. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, el nivel 1. La doctora Zavala también es investigadora en el Laboratorio de Energías Renovables del Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones del CICESE en Ensenada, donde desarrolla estudios relacionados con la evaluación térmica y diseño de sistemas pasivos para climatización y ahorro de energía en edificaciones. También están interesada en el desarrollo de técnicas numéricas para el modelado de problemas de transferencia de calor conjunta. Como comentaba Guillermo, tenemos 7 dimensiones en BIM, ¿sí? Está la primera dimensión, es básicamente la idea. La segunda dimensión es el boceto, cuestiones conceptuales, ¿no? El modelo gráfico tridimensional representa la tercera dimensión. La cuarta dimensión, el tiempo. La quinta, cuestiones de costos. La sexta, el análisis de sostenibilidad. Muchas veces nos podemos quedar con las cuestiones un tanto técnicas, pero principalmente las dimensiones sexta y séptima abarcan cuestiones que tienen mucho que ver con el medio ambiente, ¿no? La séptima dimensión como tal es el análisis de ciclo de vida, y por eso nuestras 2 siguientes conferencias abarcan estas sexta y séptima dimensión. En el caso de la doctora Ivette, nos va a presentar información relacionada desde el punto de vista de un profesional en energías renovables, estas cuestiones de esta séptima dimensión, que es el análisis de sostenibilidad, en específico de la cuestión energética. Bienvenida, doctora. Sin más preámbulos, damos parte a su plática. Muchas gracias, agradezco mucho la invitación. Es muy importante para nosotros incidir de manera directa sobre su área, que es la arquitectura, porque finalmente nosotros hacemos mucha investigación y recomendamos, pero lo que estamos deseosos es de que ustedes puedan utilizar estas tecnologías, y sobre todo que sean de fácil acceso, sobre todo la información. Pues como bien lo mencionó el doctor Francisco, voy a hablar un poquito acerca de la importancia de la información en la planeación energética. Bueno, vamos a comenzar. ¿Se escucha bien o es necesario más volumen? ¿Está todo bien con el audio? Sí, está perfecto, Sí, adelante. Ok. Bien. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de la importancia de la planeación energética en las edificaciones, las tecnologías solares que nosotros hemos estudiado. Vamos a dar algunos ejemplos y pues un poquito de arquitectura bioclimática, ¿verdad? Es esto. El modelado y evaluación de las tecnologías solares en el laboratorio que tenemos en el CICESE, y que es la línea de investigación que cultivo, así como algunos ejemplos de casos de estudio y cómo incidiría esta herramienta sobre estos casos de estudio. Bueno, como introducción, pues les muestro aquí el consumo eléctrico final por sector durante el periodo de 1990 al 2018, que está reportado por la Agencia Internacional de Energía para México. Entonces, si nosotros vemos, alcanzamos a ver el tercer lugar lo ocupa el sector residencial,
¿Por qué? Porque desgraciadamente nosotros sufrimos de un clima bastante variado en México. Nosotros tenemos climas cálidos, en la mayor parte del territorio de nuestro país, el 60% está conformado por climas cálidos, mientras que el otro 40% tenemos climas extremos o templados. Entonces, aquí también podemos ver la evolución del consumo de electricidad por usos finales en el sector residencial. Tenemos una proyección que realizó la CONUE, la Comisión Nacional para Uso Eficiente de Energía de México, y podemos ver que la tendencia por el uso de aire acondicionado es a la alza. ¿Qué nos indica ello? Si nosotros estamos con una gran necesidad de climatizar nuestros espacios, esto nos está indicando que probablemente en México, así podría afirmarlo, estamos faltos de regulación para la construcción. ¿Por qué? Porque tenemos autoconstrucción en la mayoría de los casos y no acudimos a expertos. En este caso serían ustedes, que son en su área de trabajo, en la planeación de una vivienda. En este caso, también nosotros tenemos una parte como investigadores, como ingenieros en energías renovables. ¿Por qué? Porque tenemos que dar opciones y dar soluciones para evitar el uso de este tipo de elementos electromecánicos, que son los aires acondicionados. Y, pues bueno, si queremos ver desde otro punto de vista el consumo de energía que tenemos en México para enfriamiento y calefacción de espacios por metro cuadrado en las viviendas habitadas que tenemos en nuestro país, podemos ver que aquí para el 2018 la CONUE reportó esta gráfica. Está un poco desactualizada, pero las tendencias deben continuar igual a la alza. Del lado derecho tenemos las toneladas de petróleo por metro cuadrado que se gastarían por la calefacción de edificios. Y el lado izquierdo tenemos las toneladas de petróleo por metro cuadrado que se gastarían para un aire acondicionado. Las líneas azul corresponde al eje del lado izquierdo, y las líneas rojas o los puntos rojos corresponden al eje del lado derecho. Si nosotros vemos el orden de magnitud de los valores, podemos ver que hay mucho más consumo debido al aire acondicionado que debido a la calefacción. Y bueno, pues este es un poco del panorama que tenemos en nuestro país. Desgraciadamente, como les mencionaba, carecemos de algunas normas de construcción y pues esto va a tener que ser un proceso bastante largo de evolución de nuestra sociedad y sobre todo de nuestras legislaciones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos insertamos nosotros como ingenieros? En este caso yo soy ingeniera mecánica, pero estoy especializada en sistemas térmicos y por lo tanto nosotros sabemos que en nuestro envolvente, pues las ganancias o pérdidas de calor que tenemos, pues no es más que energía. Necesitamos muchas veces remover o necesitamos aportar energía extra para poder alcanzar las condiciones que nosotros llamamos de confort térmico o de agradabilidad. Entonces, para ello, para nosotros como ingenieros o como estudiosos de las energías renovables, nuestro objetivo es tener ambientes confortables con el menor consumo de energía posible, haciendo uso de diferentes flujos de energía que pueden incidir sobre nuestras viviendas, que serían energía solar, eólica, aquí puse alguna como geotérmica. Existen otros tipos de energías renovables. En este caso nos vamos a enfocar en la energía solar. ¿Por qué? Porque a pesar de que existen aplicaciones geotérmicas, eólicas, de otro tipo, en nuestro país lo que más tenemos de manera natural y gratis es la energía solar. Tenemos una alta incidencia de energía solar gracias a nuestra ubicación geográfica.
Entonces, es lo más común, lo más accesible y es a lo que está expuesta nuestra vivienda. En los lugares con clima cálido, es la principal fuente de calor en una vivienda, tanto que los techos llegan a ganar hasta el 70% de la energía total al interior de la vivienda. Entonces, en este sentido, nosotros estudiamos algo que llamamos tecnologías solares, que no son más que sistemas que aprovechan de manera directa o indirecta la energía solar para generar confort al interior. En un sistema pasivo, una tecnología solar pasiva o activa, la diferencia es que en el sistema pasivo nosotros podemos captar energía y utilizarla de manera directa para beneficiarnos de ella al interior, ya sea como calefacción, ya sea como ventilación u otros usos. Aquí en la imagen nada más coloqué como ejemplo una vivienda que tiene acoplada una especie de chimenea solar en esta fachada y que además tiene un intercambiador de calor tierra-aire que succiona aire del exterior y lo está calentando gracias a la energía de la tierra, después lo inyecta en la vivienda y genera un ciclo de ventilación bastante atractivo porque es expulsado por el techo. Como ejemplo de las tecnologías solares activas, pues son aquellas que captan la energía solar y la convierten en otro tipo de energía, ya sea eléctrica o mecánica. En este caso, el ejemplo más común son los paneles fotovoltaicos, ¿verdad? Actualmente, en cuanto hablamos de energía solar, lo primero que se nos viene a la mente es la energía solar, por medio de energía eléctrica a través de paneles fotovoltaicos. Y creo que es debido a que es una tecnología que fue introducida hace ya bastantes años y que conforme ha pasado el tiempo, pues ha ido permeando la información y a su vez ha sido adoptada por la población de manera bastante agradable. Entonces, el objetivo es que también lo podamos hacer con este tipo de tecnologías pasivas para mejorar nuestro confort térmico al interior de las viviendas y pues para ahorrar energía al mismo tiempo. Entonces, los sistemas pasivos solares son aquellos que aprovechan y administran la energía solar para mejorar las condiciones térmicas y en algunas veces, cuando hablamos de ventilación, también mejoran la calidad del aire de los edificios, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo funcionan estas tecnologías solares pasivas? Pues nosotros no hacemos más que jugar con estos 4 principios básicos. Absorbemos energía, la almacenamos, la distribuimos o la controlamos, porque la energía solar está incidiendo en todas las fachadas de nuestra vivienda, ¿verdad? Entonces, dependiendo del clima en el que estemos ubicados, pues nos convendrá para un clima cálido posiblemente controlar la cantidad de energía que ingresa a nuestra vivienda o absorberla para disiparla al exterior, ya sea por medio de cualquier fachada o si vivimos en un clima poco frío, pues nosotros deseamos almacenar cierta cantidad de energía, podemos ingresar a la habitación y después distribuir esta, pues para sentir aquella diferencia en cuanto a la temperatura al interior de nuestra habitación. Entonces, son principios muy sencillos que como ingenieros o como estudiosos de transferencia de calor, tenemos que tratar de distribuirlos y de acomodarlos de manera que nos beneficien, ya sea dependiendo de la ubicación de la fachada o de qué fachada estamos hablando y dependiendo del uso, ¿verdad? Entonces, tenemos animación, ¿verdad? Disculpa, Francisco. Híjole, me parece que no. ¿No? ¿Puedo compartir mi pantalla? Sí. ¿Sí? Ahí da una opción en... Aquí parece que la vi. Ok.
Permíteme. Oh, no la encontré. A ver si me puedes ubicar. Del lado derecho, abajo el hito, ¿Sí? en el cero, Ok, ya lo encontré. compartir. Entonces voy a compartir. Así es. Lo que pasa es que les tengo animado ahí y si no, no se va a apreciar, se va a montar. Voy a quitar esta. Ok, por favor. Ok. ¿Están observando mi pantalla? Ok, disculpen. Bueno, entonces, estos sistemas nosotros los estudiamos en el Laboratorio de Energías Renovables y hacemos el modelado y evaluación de ellos, ya sea por estudios experimentales o estudios numéricos. Bueno, estudios experimentales o estudios numéricos. ¿Por qué nosotros acudimos a este tipo de experimentos y no acudimos a una edificación real? Pues creo que es obvio, porque no tenemos disponible algún edificio para hacer este tipo de análisis y además cada uno de los sistemas propuestos van a ser diferentes y acordes al tipo de clima en el cual serán instalados. Entonces es necesario hacer diferentes evaluaciones y diferentes estudios. La única diferencia que tenemos en un estudio experimental y un estudio numérico es que en el estudio experimental podemos obtener datos sin una incertidumbre numérica, pero tenemos un costo mayor. En los estudios numéricos nosotros tenemos un costo menor, ya que lo único que necesitamos es nuestro conocimiento y alguna computadora con algunas especificaciones que gracias al avance de la tecnología pues podemos tener a nuestro alcance. Y pues a cambio de ello nosotros tenemos que justificar las incertidumbres numéricas y para ello pues también hacemos uso de estudios experimentales. Los códigos numéricos que trabajamos están altamente probados y no hay ninguna duda que ellos están representando los fenómenos de transferencia de calor que queremos ver, que queremos observar y que queremos estudiar en cada uno de los sistemas que vayamos a estudiar. Entonces, esto lo hacemos a través de la dinámica de fluidos computacional, balances globales de energía y la construcción de algunos prototipos. Aquí, como ejemplos de casos de estudio, mostraré solamente dos estudios en los cuales nosotros hemos estudiado solamente el acomponente y posteriormente dos casos en donde voy a mostrar ya la aplicación en edificios que tenemos en el CICES, que son proyectos que están en estos momentos en desarrollo. Entonces, el primer ejemplo, el caso de estudio que tenemos, es una propuesta en donde nosotros combinamos la aplicación de muro trombe y la chimenea solar. Aquí me voy a detener un poco porque supongo que hay alumnos de diferentes niveles de la carrera y no sé si todos han llevado arquitectura bioclimática, entonces voy a ser un poquito más explícita. Si tienen alguna pregunta al término de la charla, podemos verla o incluso, no sé si me puedan interrumpir aquí. Lo que me interesa es que sea lo más explícita posible, ¿no? Entonces... Sí, de hecho, no, los participantes no tienen abierto el sonido. Ok. No, está bien. La duda está bien. Ok. Entonces, bueno, aquí nosotros estamos combinando una chimenea solar inclinada con un muro trombe convencional. ¿Para qué son estas aplicaciones? La chimenea solar no es más que una cavidad alargada, un canal alargado, compuesto por una pared, una placa absorbedora en este caso, y una pared vidriada.
Entonces, la intención de ello es que ingrese cierta cantidad de aire al canal y que debido al calentamiento de la placa, que el aire también se caliente, cambian sus propiedades de densidad y se hace más ligero y genera un efecto de succión o de ventilación a través del canal. Esa es la función normal de una chimenea solar. Y por ello nosotros aquí intentamos generar un canal desde aquí, desde abajo, en donde esto es una pared de concreto y esto continúa siendo una pared de vidrio o una cubierta de vidrio. Entonces estamos intentando inducir ventilación natural a través de esta fachada. ¿Para qué? Pues para mejorar las condiciones de la calidad del aire al interior, de lo que para nosotros representa una habitación. Ahorita les voy a hablar un poquito de cómo está instrumentada. Y esta es nuestra propuesta de ventilación para el verano. Sin embargo, para el invierno nosotros ya no queremos una ventilación, ahora queremos calentar. Aquí cuando entra en acción el muro trombe, entonces bloqueamos de alguna manera la chimenea solar y dejamos una pared o un muro de concreto que su función será almacenar cierta cantidad de energía solar que incidió a través de la pared cubierta, pasó cierta cantidad de energía, incidió sobre la pared de concreto y fue almacenada, absorbida y posteriormente almacenada. De tal manera que aún en ausencia de radiación solar, pues esta pared continúe disipando cierta cantidad de calor al aire circundante que se pretende recircule en la habitación. Entonces se pretende que ingrese por la parte inferior, se caliente y vuelva hacia la habitación. Entonces, esta es una propuesta que fue hecha con materiales lo más sencillo posible. Entonces, para poder llegar a esta propuesta, nosotros fuimos beneficiados con un proyecto así. Entonces, el primer paso fue el diseño, el saber para las dimensiones que proponíamos cuál era el espesor de pared de concreto adecuada y entonces para ello recurrimos al modelado. Aquí simplemente puse algunos ejemplos en donde se modeló bajo condiciones de clima, de un día muy frío en Ensenada. Entonces, de esta modelación nosotros pudimos obtener tanto el ancho de canal que debería de tener el muro trombe como el ancho o el espesor de la pared de concreto. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones, por más grande que tú hagas la pared debido a las condiciones del ambiente, esta ya no consigue almacenar más. ¿Por qué? Porque la cantidad de energía que iba a incidir pues no es mayor. Entonces, por más que tú hagas mayor esto, llega el momento en el que no mejora la eficiencia y pues solamente estás gastando material. Entonces, una vez que se diseñó, procedimos a generar un módulo que estuviera totalmente instrumentado. Para ello tuvimos que colocar sensores de temperatura, tanto en el aire interior como en todas las superficies del módulo. Asimismo, para la fachada. Otra cosa que implementamos fue sensores, arreglos de sensores para poder conocer el flujo de calor a través de cada una de las paredes. ¿Por qué? Porque lo que a nosotros nos interesa es poder obtener cierta información de esta fachada solamente. Solamente queremos conocer la eficiencia térmica de la fachada para posteriormente, en una segunda etapa, poder llevar esta información pues a un estudio de escala real. Entonces instrumentamos y estos son los módulos instalados, tienen diferentes sensores, no se logra ver un anemómetro. Esta es la placa de la chimenea, aquí se observan algunos sensores. Y esta es la ventila de entrada de aire.
Estamos midiendo también, con estos anemómetros, estamos midiendo flujo de aire. Bueno, esto es el módulo y pues hasta el momento de este experimento hemos concluido que la fachada que propusimos, de las dimensiones que propusimos y tal cual el arreglo, logra mejorar la eficiencia térmica hasta un 30%. La comparamos, este módulo que está aquí tiene una pared normal, una pared de concreto normal. El objetivo es que una vez probado a escala real, puedas recomendar a alguien que ya tenga alguna fachada orientada al sur y que no esté usando y que probablemente nada más está calentándole durante el invierno, pues que puedas proponer una instalación similar, obviamente ya con otras adecuaciones en la chimenea para impedir el ingreso de lluvia o de polvo y otras basuras que pudieran entrar por el orificio. Y bueno, otro ejemplo es la ventana de vidrio doble con una película de control solar. Este fue un estudio totalmente numérico y obviamente validado con datos experimentales. Y en este estudio nosotros propusimos tres configuraciones. Una configuración del vidrio doble comercial normal de 2 vidrios claros con aire al interior. Evitamos siempre que los sistemas estudiados sean muy costosos. Entonces, comprar un vidrio doble al vacío es mucho más costoso que uno que tenga aire cuando la eficiencia térmica anda sobre el mismo orden, porque lo único que estás evitando con el vacío pues es la convección, un mecanismo de transferencia de calor que no es muy considerable en este tipo de estudios. Entonces, aquí propusimos otro vidrio, el cual tenía en el vidrio que está adyacente al ambiente exterior una película de control solar. Son estas películas absorbentes que aumentan la absorción de la película y bajan la transmitancia, de manera que tú, al pasar la radiación a través de ella, pues tienes menor cantidad de radiación de manera directa. Entonces, también propusimos un caso 3, que era para un día frío, en el cual colocábamos la película al interior, en el vidrio que está adyacente al interior. Entonces, ¿qué fue lo que obtuvimos de ello? Pues obtuvimos que respecto a una ventana de vidrio doble convencional, el caso 2 reduce la ganancia de energía aproximadamente un 62%. Esta configuración de clima de vidrio del caso 2 fue probado bajo condiciones de un clima cálido de México. Por ejemplo, Yucatán, Quintana Roo, si no mal recuerdo, Campeche, Veracruz. Entonces, esta aplicación es totalmente para un clima cálido. El estudio, pues, en este estudio nosotros ya acoplamos la representación de una habitación, como ven aquí, y pues la ventana de vidrio. Bueno, estos casos nosotros los hacemos para posteriormente poder recomendar en un edificio ya normal, ¿no? Cuando ya se me acerca algún arquitecto y me pregunta, oye, yo tengo esta edificación y pues necesito que la analices, ¿no? Por inspección nosotros podemos recomendar y dar algunas sugerencias, pero para poder afirmar, para poder cuantificar el costo-beneficio y sobre todo para poder saber cuál sería la mejor opción, pues nosotros recurrimos a ciertos software, en este caso comerciales, y que también hay software abiertos, ¿no? que ustedes pueden utilizar. En este caso recurrimos al Enerbus, que fue un software que elaboraron en la Agencia de Energía de Estados Unidos y que continuamente, gracias a que ha sido una herramienta bastante potente, pues se está actualizando continuamente. Y lo único que hace este software es que concentra demasiada información que nosotros necesitamos para el modelado o para la simulación de las cargas térmicas al interior de una edificación. Entonces, tiene una amplia base de datos, es un estudio que sí se puede hacer, construir
desde cero, con la información que tú colectes y a través de X cantidad de operaciones matemáticas se puede hacer. Su principio es un principio de balances globales de energía, pero la ventaja es que pues al estar ya integrada en un software tienes la ventaja de que te llevará menos tiempo un estudio. En este caso, el caso de estudio es la evaluación térmica del edificio de oceanografía física en el CICESA. Este es un proyecto que fue autorizado en el CICESA hace ya algunas administraciones, sin embargo, por procesos de democracia y de papeleo, hasta hace creo que más o menos unos 8 meses, fue autorizada la licitación. O bueno, más bien fue pagada la licitación. Entonces se inició y esta es la planificación o el diseño. El departamento de obras, cuando hicieron la licitación, pues fue el que resultó ganador, ¿verdad? Como podemos ver, tiene una gran área de fachada vidriada. Todo esto son oficinas. Todas son oficinas, son 3 niveles. Y desgraciadamente no tengo la parte posterior, pero la parte posterior es similar. Bueno, ¿cuál fue el problema aquí? El problema es que acudieron a mí porque ya tenemos la experiencia en el CICESA. Tenemos otros edificios en los cuales tenemos grandes áreas de envidriado. Y en Ensenada, ustedes saben que en el invierno pues, llegan a descender las temperaturas. Entonces llegas a tener en el día 14 grados Celsius y en la noche 7. Para el fin y para la ocupación que tienen estos edificios nos interesa el día, ¿verdad? El problema es que al tener estas fachadas vidriadas hacia el norte, todas las personas que tienen oficinas en los lados nortes de edificios que se encuentran así, pues se sufren de mucho frío durante el invierno. Entonces empiezan a traer sus calentones y a conectarlos y se empieza a incrementar la demanda de energía. Si hay algo que cuidamos en el CICESA es la sustentabilidad y la demanda de energía, la demanda de agua. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos cafetera todos en las oficinas, pues llega el momento, una hora pico en la mañana en que se empieza a incrementar el consumo eléctrico y son cosas que siempre estamos cuidando para alcanzar nuestras metas de sustentabilidad. Entonces, ya que el arquitecto se percató de que ha habido problemas aquí debido a estas fachadas con grandes áreas de vidriado, pues recurrió a nosotros. Entonces, el primer paso, pues yo le dije, pues vamos a evaluar, a simular lo que se propuso en su momento, hace ya algunos años, como edificio. Pero para eso yo necesito que me des información de materiales, dimensiones, la ocupación, la iluminación, equipo eléctrico, entre otros. ¿Por qué? Porque todo esto forma parte de nuestra fachada, los materiales, las dimensiones, pero la ocupación, iluminación, equipo eléctrico también son fuentes de energía al interior. Entonces, para poder calcular la cantidad de energía que consume ese edificio, tanto debido a la climatización como a otro tipo de consumos, pues necesitamos toda esa información. Y oh sorpresa, resulta que si él hubiera tenido estas herramientas de las cuales hablamos de BIM y de GIS, todo hubiera sido mucho más fácil. No les quiero ni contar la cantidad de trabajo que hubo que hacer para poder obtener, o sea, para poder ordenar tanta información, porque es un edificio bastante grande. Y a eso le agregamos que también no es nada más está involucrado el departamento de obras, sino están involucrados diferentes departamentos, entonces tuvimos que colectar bastante información. Hasta el momento nosotros estamos evaluando este edificio porque es bastante trabajo y además propusimos diferentes casos de simulación debido a diferentes rigurosidades en cuanto a la parte administrativa. Nosotros solamente podemos cambiar ciertas cosas, por ejemplo las ventanas, pero la forma, la fachada no la podemos cambiar. Entonces
Nuestra recomendación fue reducir el área de ventanas en la fachada norte, que es uno de los casos, al 60%, reducir al 60%, o sea, quitar el 60% del área de ventanas y dejar áreas de ventanas, una ventana normal, porque también en el norte no tienen ninguna vista al mar ni otras cosas. Entonces, y además el consumo de energía por iluminación es mucho más barato que el consumo de energía por calefacción o por aire acondicionado. Y sobre todo que en esa área norte, la mayor parte, 2 pisos, son áreas que son destinadas a laboratorios, entonces tienen que estar bajo condiciones controladas y por lo tanto tenemos que poner en algunas veces pues aires acondicionados. Entonces lo que menos queremos es estar perdiendo energía. El caso 3, pues se propuso una ventana de doble vidrio con un vidrio de baja emisividad al interior y un vidrio claro al exterior en la fachada que nosotros vimos en las láminas, en esta fachada. ¿Para qué? Pues para evitar tanta pérdida y ganancia de energía a través de un vidrio simple, ¿verdad? Manteniendo el área de ventanas de la fachada norte, es el caso 3. Y en el caso 4, pues mezclamos las ventanas de doble vidrio y reduciendo el área de ventanas del lado norte. Estos son los casos de simulación y sobre todo aquí sí hago hincapié en que si nuestro departamento de obras hubiera tenido la información como yo veo que la utilizan en estas herramientas, para mí hubiera sido más rápido, más fácil, mucho más eficiente. También estas herramientas se pueden enlazar a los sistemas, a los software de simulación. Entonces, hubiera agilizado muchísimo trabajo, me hubiera facilitado mucho el trabajo. Este es un proyecto que está todavía en proceso y todavía no tenemos datos, por ejemplo, de estos 2 casos para poder comparar. Hasta el momento, pues esto ha funcionado, pero todavía tenemos que evaluar estos 2 casos. El siguiente caso, este es muy reciente, debido a nuestra situación de pandemia, pues es bastante preocupante el hecho de tener que regresar a nuestras instalaciones, a pesar de ser una comunidad pues más pequeña que, por ejemplo, la universidad, pues sí llega el momento en el que si se da toda la ocupación, pues para nosotros será muy preocupante los contagios. Entonces, lo más recomendable, como bien sabemos, pues es la ventilación natural. ¿Por qué? Porque sabemos que si nosotros tenemos ventilación por medio de o climatización por medio de un aire acondicionado, lo más seguro es que si es de tipo mini split, pues sea un ciclo cerrado, ¿no? Y entonces vamos a necesitar colocar un filtro en lo mínimo, en el peor de los casos, sería un filtro EPA que reduciría la eficiencia del sistema y podría llegar a fallar las presiones de la tubería debido a la presencia del filtro. Entonces, nuestra mejor opción, aquí al menos que disponemos de una gran cantidad de rachas de viento, pues es la ventilación natural. Pero resulta que nuestros edificios, en este caso será el edificio de física aplicada en el cual me encuentro. Este es el CICES. Ustedes entran por aquí y pues toda esta cantidad de edificios que ven es el CICES. Aquí está la UNAM. Nosotros nos encontramos en el segundo edificio, lo puse así para que en esta vista aérea se observa lo que les comentaba. La mayor parte de los edificios tienen áreas vidriadas, tanto en el sur como en el norte. Sur y norte, si ustedes observan. Bueno, entonces aquí hago un zoom. Este es el edificio, tiene 3 niveles, aquí solo se alcanzan 2. Y si ven, aquí tiene algunas ventanas. Nosotros, con la idea de mejorar las condiciones de verano, mandamos poner ventanas en todas estas paredes, tanto aquí como del otro lado. Hay unas ventilas en la parte superior, por si el investigador no quiere abrir la ventana, puede abrir la parte superior, abrir la puerta y entonces inducir ventilación natural debido a los cambios de presión, ¿verdad? Bueno, esta es otra foto del edificio. Sin embargo, aunque nosotros tenemos cierta cantidad de ventanas aquí, pues al interior
también tenemos laboratorios. Estos son los planos del edificio. Si podemos ver, todo esto son oficinas, pero aquí, esta es el área donde se tienen equipos, es la escalera de emergencia. Entonces, esta parte está abierta al ambiente, pero todo esto que tenemos aquí son en su mayoría laboratorios. Algunos tienen que estar sometidos bajo condiciones controladas en el momento que se hace algún experimento, pero algunos no. Y en su caso, tenemos también algunos cubículos de estudiantes. Entonces, imagínense que en un área de 4 por 6 llegue a juntarse una cantidad de 5 o 6 estudiantes, pues estaremos un poquito apretados, y si no tienen la adecuada ventilación, entonces estaremos en problema. Entonces procedimos a hacer un recorrido con la idea de hacer modificaciones y poder abrir orificios o infiltraciones en algunos locales que no se tienen, sobre todo para que el edificio pueda ventilarse naturalmente. También recurrimos a abrir algunas puertas como de emergencia y ventanas muy grandes en los lados este y oeste para que entre aire. Entonces, pero me decían, bueno, ¿y cómo vamos a saber si estamos ventilando adecuadamente, no? Sabemos que por norma tenemos que tener tantos cambios de aire en un laboratorio, o 7 cambios de aire en un laboratorio, 3.5 cambios de aire en una oficina, pero ¿cómo vamos a saber si nos funciona? Entonces recurrimos a una herramienta para el estudio de la ventilación, y esta herramienta es proporcionada por el National Institute of Standard and Technology de Estados Unidos y se llama CONTAM. Este es el logotipo del CONTAM. ¿Qué es lo que hace esta herramienta? Pues lo único que hace es calcular los flujos de aire en diferentes orificios que tú indicas. Aquí solamente puse un ejemplo. Entonces tú estableces una zona térmica y puedes indicarle los diferentes orificios que tienes, ya sea una ventana, ya sea una ventila, una puerta, pero aquí me encontré con el mismo problema. Cuando yo me dirijo hacia las personas de obras, ellos me proporcionan estos planos, y cuando le digo que necesito detalles, necesito las dimensiones del orificio, por ejemplo, aquí me va a pedir las dimensiones, la elevación y el área del orificio. Asimismo me va a pedir la ocupación. Entonces, en estos momentos, cuando yo le pido esa información, nuevamente, él no tiene esa información, y es un desorden tanto para mí como persona que estoy intentando hacer un estudio, como para él, y es bastante complicado. Entonces él se tuvo que dar a la tarea de generar planos de todas las ventanas o la información para que yo la pueda tener. Ahí, para estas alturas, pues yo ya tenía planeada esta conferencia, y dije, si él utilizara la herramienta necesaria para tener todo concentrado, pues sería en automático. Y bien, pues este estudio, el CONTAM para la ventilación de nuestro edificio, pues igual está en proceso. De hecho, hoy tengo una reunión más tarde, y entonces veremos ya si ya podemos empezar a modelar, porque además tengo que tener información de lo que se va a proponer como apertura. No podemos, como son instalaciones que ya están ocupadas y se tiene equipo en diferentes laboratorios, yo no puedo abrir orificios donde yo quiera, sino que tengo que ver qué lugar está desocupado y ahí si va a funcionar o no, y si no, proponer otro tipo de cosas. Entonces, este es un proyecto bastante interesante y que sí nos va a llevar algo de tiempo, pero que necesitamos concluir. Y esta dificultad de no tener la información ordenada y disponible, sí quita tiempo y es muy desesperante, porque estoy segura, ahorita ya empezamos a armar las áreas, y en algunos casos pues se les pasó y no me dieron la información, pero yo sé que existe porque yo conozco el edificio, entonces sí es bastante complicado, dificulta mucho. Y pues en conclusión, las herramientas GIS y BIM facilitarían el acceso a la información tanto para la evaluación energética de edificios en planeación,
así como para el estudio de posibles modificaciones en edificios construidos, que es lo que conocemos como retrofit. Y pues por mi parte es todo. Espero que les haya gustado y si tienen alguna duda, pues estoy aquí para responder. Sí, sin duda un tema muy interesante, Ivette. Bueno, los que tengan alguna pregunta, por favor, escríbanla en el chat. Por mientras, sí me gustaría comentar esto. El modelado de información en la construcción, sobre todo en la etapa de planeación del proyecto, no es teniendo ya el diseño arquitectónico, se hace el modelaje, pero enfocado uno a estructuras, otro a instalaciones, otro a la cuestión energética. Y creo que, vaya, con este ejemplo que nos pone Ivette, queda de manifiesto, o sea, realmente hacer ese modelaje de cada uno de los, digamos, edificios, pero para el análisis específico de las estructuras o análisis específico de las instalaciones o de la cuestión energética, entre otras, pues sí es muy importante, ¿no? Tener esa información detallada y, vaya, una de esas que va a representar o que representa BIM es que todo mundo, al estar haciendo su trabajo, va a poder retroalimentar los modelajes de los demás de alguna manera y haciendo mucho más fácil el proceso de la construcción. Vaya, los que cualquiera que haya tenido ya experiencia en el sector de la construcción sabe que los proyectos no quedan como fueron diseñados. ¿Por qué? Porque a la mera hora una instalación pasaba, supongamos, ¿no? El drenaje por la cimentación, a lo mejor se le tuvo que hacer peralte a la viga para que pudieran pasar tanto las instalaciones varias, contra incendio, drenaje, hidráulicas, etcétera, y también los ductos, ¿no? Implica una planeación bastante compleja, un edificio, y vaya, este tipo de, de metodología, pues facilita mucho el proceso, ¿no? De construcción y saber que como se diseñó va a quedar. Cuenta Guillermo, felicidades por la presentación. En lo personal, habrá otro tipo de datos y elementos en lo que estoy investigando y si llega a requerir apoyo, con gusto me apunto. En lo personal utilizo otros paquetes que pueden ayudar a implementar la información que muchas veces se requiere. Bueno, ahí el comentario, Ivette. Guillermo fue nuestro ponente anterior. Sí, Okay. vaya, y hay muchos software, ¿no? Específicos para cada área, ¿no? Lo que nos comentaba Ivette, el Energy Plus para cuestiones de simulación energética. Sí, Sí, adelante. así es. Sí, hay mucho software, además de Energy Plus está el Transys y Transys existe el Design Builder, tiene un paquete de Energy Plus y tiene una paquetería de CFD muy pequeña, pero sí la tiene. Entonces son herramientas bastante potentes a la hora de hacer evaluación energética. No sé si dentro de su programa tienen considerado alguna parte para los estudios de costo-beneficio. Esto es bastante necesario, ¿no? Porque tú llegas con alguien y le dices, sí, también instalar tal cosa. Y finalmente lo que manda, desgraciadamente, es el dinero. ¿Cuánto me voy a ahorrar? No tienes manera de decirle cuánto se va a ahorrar si tú no calculas la carga térmica que eres capaz de ahorrar con esa instalación. Okay. No sé, alguien que se anime a hacer alguna pregunta, ahí, incluso de los mismos profesores que manejan cuestiones energéticas. Vaya, No,
nos tienen incluso, preguntas, pero por aquí dejo mi contacto, también. y de pronto ya mencionó, bueno, este es un día dedicado a BIM, pero también mencionó las herramientas GIS, que es a fin de cuentas una herramienta importante de gestión urbana, donde también involucramos energética, ¿no? Que se viene muy fuerte a nivel internacional. Esa planeación energética, pero ya considerando la ciudad y no solamente el edificio en sí. Así es, tenemos el problema de la isla de calor urbana, que debe ser atendida bastante rápido, sobre todo en México. El concepto de isla de calor urbana no es más que, se le llama isla de calor urbana a aquellas áreas en donde las temperaturas están por encima de las temperaturas del ambiente. La gran cantidad de energía que se absorbió por la masa de concreto que tenemos tanto en edificaciones como en nuestras calles. Y entonces ustedes pueden ver que en los centros urbanos demasiado grandes ustedes pueden percibir mayor temperatura que en las zonas conurbadas o rurales. Entonces, debe a este término, a la isla de calor urbana, y está siendo atendida sobre todo por sistemas vegetados. Para esto tenemos estudiando una estudiante que está con los techos verdes, que es una de las soluciones más frecuentes a la isla de calor urbana y que ha tenido un gran impacto en otros países. La problemática con ello es que como estamos hablando de elementos vivos, de seres vivos que son las plantas, no podemos poner cualquiera. Entonces el estudio de una bióloga y estoy en una codirección con un compañero biólogo para no solamente ver la parte energética, sino ver la parte de la planta y qué tipo de planta recomendar para cada uno de los climas pues, tan extensos que tenemos en nuestro país. Ok. Bueno, pues yo creo que ya nadie se animó, sobre todo para los participando de manera externa la UABC. Les pongo un enlace de una convocatoria que tenemos de un congreso en arquitectura y diseño el próximo año. Dentro del congreso vamos a tener conferencias temáticas, van a ser una especie de foros con especialistas de diversas partes del país e incluso a nivel internacional. Uno de los temas que vamos a estar manejando es precisamente BIM y lo que estaba comentando Ivette, precisamente las islas de calor, ¿no? Para los interesados en cuestiones BIM, pues ahí va a ser otro foro donde vamos a poder profundizar al respecto. Ismael Cota, gracias por la información. Me agrada la idea de ahorro pasivo de energía a través de aplicación de estas tecnologías. Gracias. Muchas gracias, Ismael. Bueno, entonces vamos a pasar al receso de media hora. Nos vemos a las 11:30, tiempo de Tijuana, en el otro enlace, ¿no? Ahí te los compartí a correo electrónico. Agradezco mucho a la doctora Ivette, siempre muy disponible a compartir su conocimiento y bueno, pues maneja temas pues totalmente relacionados con lo que está en la arquitectura, ¿no? Que es la eficiencia energética. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y ya que cuando tengan su vida profesional puedan hacer uso de los diferentes sistemas pasivos para disminuir y para cambiar nuestro México, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos. Bye. Más a los participantes.